Cuando tenemos una persona, entre comillas, del punto de vista normal, vamos a encontrar que es una persona que tiene una vida saludable. Es decir, que él está controlado a nivel de su peso, está controlado a nivel de su dieta y principalmente esto hace que el organismo comience a fluir y comience a trabajar como que está diseñado para eso. Es una vida saludable y por eso nos está diciendo hay que tener una vida saludable actualmente. En tal sentido, el control de peso es importantísimo, el IMS que ustedes saben, para tratar de conllevar a este organismo principalmente. Y el famoso el no estrés. Definitivamente cuando se rompe este equilibrio comienza el problema en las personas. Es decir que si esto nosotros lo vamos a proponer como un plan desde el inicio, es decir, desde la niñez, entonces vamos a garantizar a un adulto con una buena, digamos, una vida saludable. Pero si ya tenemos el problema desde la niñez, vamos a llegar a la adolescencia y como estamos llegando a la adultez, con problemas de enfermedades crónicas, principalmente de lo que nos atañe a nosotros. En ese sentido, fíjese usted cómo el IMS comienza a subir una persona normal, aparentemente con todas las características de su peso, de su talla, de su sexo, y cómo a través del tiempo esto va a comenzar a cambiar de lo que le habíamos dicho, es decir, que se rompe ese equilibrio, ya no está en una vida saludable. Es decir, que el paciente comienza a comer en una forma desproporcionada, no hace la actividad física, hay el componente del estrés, es decir, que se agrega todos los elementos o los factores negativos en la cual van a incidir a esta persona. Por lo tanto, fíjese acá, llega hasta el sobrepeso que está en amarillo, un sobrepeso y ya lleva la obesidad mórbida principalmente. Entonces hemos dicho cómo es la evolución de este natural, entre comillas, de este paciente que al final va a tener ya un problema. Muchas veces nos preguntamos, hay personas que se toman los análisis en laboratorio de la obesidad y la obesidad mórbida y nos damos con la sorpresa que aparentemente se encuentra dentro de los valores normales. Pero eso es aparentemente, ¿por qué? Porque nosotros los médicos tenemos que ver lo que nos dice el organismo, es la clínica, lo que nos dice. No busquemos al laboratorio como un factor de diagnóstico y estemos atrás de eso. Entonces, de tal manera que este paciente aparentemente tiene dentro de los valores que nos han dicho que es, entre comillas, normales, pero si nosotros encontramos ya desde el punto de vista estructural o de la bioquímica, ya hay importantes cambios. Eso, hay importantes cambios. Pero hay por el caso siempre es de los zumos, por ejemplo, que son una edad aparentemente 40 años, un IMS aumentado, pero generalmente casi todos sus valores de la glicemia, por ejemplo, por decir un factor, están dentro de los parámetros normales, porque hacen deporte, hacen ejercicio. Es un factor importante, fíjense. Ellos mueren por otras causas, por otras características. Solamente para decir eso. En tal manera que no nos alegremos si tenemos un sobrepeso, que nuestro predictor de este laboratorio nos está diciendo que está dentro de los valores normales, hay que ya mirarlo con preocupación. En tal sentido, ¿cuáles son los factores de riesgo de la diabetes? Ya este paciente que ha tenido de repente una historia de aumento de peso, hay factores no modificables, es decir, que no podemos hacer nada porque es parte de estructural. Encontramos la edad, conforme avanza la edad, hay una disminución de las funciones en forma global, unas mayor que otra. Encontramos que hay una tendencia familiar, la diabetes no es hereditaria por ninguno de los casos, tiene una tendencia familiar con varios componentes poligénicos, o sea, hay varios genes comprometidos ahí. En tal sentido, que si mis padres son diabéticos y yo tengo una vida saludable, bien llevada, probablemente no sea diabético. Si mis padres son diabéticos y tengo una vida que digamos con un sobrepeso, la posibilidad que tenga diabetes mucho más que cualquier otra persona que no tenga un componente familiar. En ese sentido, la gestación simula muchas veces esto, de tal manera que ya es un componente y es una parte de la clasificación acerca de cómo la gestación influye en estos pacientes, que puede tener una hiperglicemia y salen los llamados niños macrosómicos, grandecitos, ¿no? Ya tiene un problema.
La paciente puede recuperarse o puede quedar diabética por el resto de su vida. Entonces, y la otra, la etnia, que hay tendencias de razas que tienen mayor problema con esto de la diabetes, así como la hipertensión, por ejemplo, por cuestiones de marcadores importantes. Los factores modificados, es decir, que aquellos que sí lo podemos modificar en el transcurso, es decir, si me hacen un diagnóstico y dentro de ese diagnóstico yo puedo modificar el sobrepeso, el IMS, que es importante, ya está estudiado 30 minutos de ejercicio, sería interesante 3 veces a la semana y solamente, digamos, ejercicios aeróbicos importantes. No hay necesidad de ponerse de repente a un gimnasio, solamente la rutina, la frecuencia que es importante. La falta de actividad física, si tengo la falta de actividad, estoy aumentando la actividad física. La hipertensión lo puedo modificar de alguna manera, ¿con qué? Con la dieta, con los fármacos de repente, con el ejercicio, etcétera. El problema de los triglicéridos y el famoso HDL y el famoso colesterol, una cosa importante. El colesterol es un elemento importante que el organismo lo produce y lo tiene que producir porque todas las células de las membranas celulares están hechas a base de colesterol. En tal sentido que el organismo tiene que producir, así como se produce también se elimina. En tal manera que cuando yo me tomo el colesterol hoy en la mañana, no necesariamente tiene que ser igual en la tarde o en la noche. El problema del colesterol viene a ser cuando encuentra una superficie inflamatoria. Y dentro de la superficie inflamatoria está el endotelio. Y este endotelio lo tenemos inflamado. Uno de las enfermedades es la diabetes. Es por eso que la acción del colesterol con un endotelio dañado va a producir las obstrucciones o la aterosclerosis se va a acelerar. Porque la aterosclerosis es un fenómeno natural que viene desde la gestación hasta el final de nuestros días. Pero qué importante es eso. Entonces a veces nos preocupamos demasiado por nuestro colesterol. Entonces fíjense que el tabaco, que es importantísimo, cada vez que fuma la nicotina, esa concentración hace de que tiemblen nuestras arterias, nuestras venas. Importantísimo eso, lo podemos modificar. Y el cambio de estilo de vida, ¿no? Ahora es muy difícil cambiar el estilo de vida. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra vida ya no está en el hospital, ya no está en nuestra casa, sino está en el transporte. Si ustedes suman cuánto nos demoramos para el trabajo, cuánto nos demoramos, ahí sumatoriamente es parte ya de nuestra vida. Y eso es un estrés. Entonces, fíjense qué importantes son los factores de riesgo de este paciente.